En este vídeo vamos a seguir hablando sobre la hipérbola de eje horizontal y nos vamos a dedicar a realizar los ejercicios prácticos. Tenemos aquí este primer ejemplo en el cual nos dan la ecuación de una hipérbola horizontal que puedo identificar claramente porque la incógnita que lleva el menos delante es la y, ¿de acuerdo? Y nos pide que calculemos las coordenadas de su centro, que obviamente lo estamos viendo fácilmente, las coordenadas de sus focos, las ecuaciones de sus ejes, las coordenadas de sus vértices, su excentricidad y finalmente las ecuaciones de sus asíntotas. Bien, pues vamos a comenzar con el primer apartado, que es bastante sencillo porque el centro obviamente se está viendo, es decir, el centro será este valor cambiado de signo y este valor cambiado de signo. Por tanto, el centro, que podemos denotar por C o por O, indistintamente, según nos convenga o queramos, como 1 menos 2. O sea que el centro ya lo tenemos delimitado. Vamos sin perder tiempo con el apartado B. Vamos ahora con el apartado B. Bien, pues en el apartado B nos pide que calculemos las coordenadas de sus focos. Para conocer las coordenadas de los focos necesitamos calcular el valor de la letra C, el valor de C. Por tanto, de aquí sabemos que como la A es la raíz cuadrada de 4, que es 2, y B es la raíz cuadrada de 9, que son 3, pues entonces, teniendo en cuenta que C en esta ocasión, por ser hipérbola, es la hipotenusa, pues esto será 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto da 4 más 9, que son 13, y de aquí puedo obtener que C es la raíz de 13, ¿de acuerdo? Que ya conocíamos de un ejemplo anterior. Bien, pues los focos son entonces, el foco 1 será 1 menos raíz de 13, menos 2, y el otro será 1 más raíz de 13, menos 2. Ya tengo los dos focos calculados. Vamos ahora a calcular el apartado C en el que nos pide las ecuaciones de sus ejes. Pues bien, subimos hasta allá arriba para tener espacio. C, pues el eje focal coincide con la coordenada Y del centro y es Y igual a menos 2. Y el eje vertical, ¿de acuerdo? Pues es el X igual a 1, que como ya os digo, no vamos a utilizar para nada, ¿de acuerdo? Apartado D, los vértices. Pues los vértices los vamos a calcular atendiendo a lo que ya sabemos. Entonces, los vértices son, pues si nos damos cuenta, es con respecto al centro desplazarnos a unidades hacia atrás y a unidades hacia adelante en la coordenada X. Por tanto, los vértices son el primero, sumándole 2 unidades, 3 menos 2. Y el segundo, restándole 2 unidades, pues menos 1, menos 2. Y ya tenemos ahí delimitados los dos focos. La excentricidad, en el apartado B, pues sabemos que es C entre A, es decir, raíz de 13 entre 2, y esto sale 1,802775, que es un valor bastante alto y podríamos decir que las ramas están más pegadas al eje vertical que al eje horizontal, es decir, a este eje más pegadas que a este, ¿de acuerdo? Y finalmente, en el apartado F, pues vamos a calcular las asíntotas, pues las asíntotas son, pues la primera, I más 2 igual 3 medios por X menos 1, acordémonos que tenemos que hacer coordenadas del centro y B partido por A. Esa es la positiva. Y la negativa será igual I más 2 igual a menos 3 partido por 2 por X menos 1, siguiendo el mismo procedimiento y teniendo en cuenta que ahora la pendiente es negativa. Bien, hasta aquí este ejemplo, vamos a ver el siguiente. En este nuevo ejemplo nos piden que calculemos la ecuación de la hipérbola de la que se sabe que los focos son menos 1, 1 y 5, 1 y la diferencia de distancias a los focos es 5. Podríamos aventurarnos, si quisiéramos, a usar la definición, usar un punto PXY, calcular la diferencia de distancias y tal cual hicimos en el primer vídeo de práctica en el cual dedujimos la ecuación de la hipérbola por la definición. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente ya que conocemos otra forma de hacerlo en base a la posición del centro y cómo se calculan A, B, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, lo primero que tenemos que tener claro es que los focos comparten la coordenada segunda.
Y si comparten la coordenada segunda, quiere decir que los focos están sobre una recta horizontal. Por tanto, la hipérbola es de eje horizontal, porque recordemos que el eje mayor a la vez es el eje focal. Por tanto, eso me está diciendo que la hipérbola es horizontal, ¿vale? Bien, pues si ya lo sabemos eso, vamos a deducir otra cosa. Nos dice que la diferencia de distancias a los focos es 5. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que 2A es 5, porque como estamos en el caso de hipérbolas horizontales, yo sé que la A es la que me mide la distancia, ¿de acuerdo? Es la constante, 2A. De aquí, despejando, tengo que la A vale 5 partido por 2. Y entonces, ahora vamos a calcular el centro, porque el centro lo necesitamos para todo lo que vamos a hacer. Si hacemos el centro, pues sabemos que es el punto medio de los dos focos. Entonces, el centro es el punto medio de F y F'. Entonces, el centro va a ser un medio de F más F'. Y lo hacemos al vuelo, porque sería menos 1 más 5, que son 4, entre 2, 2, y luego 1 más 1, 2, entre 2, 1. Pues ya tenemos aquí el centro calculado. Vamos ahora a terminar de calcular los datos. Entonces, lo que tenemos claro es que una vez que conozco yo el centro, la constante c que necesito es la distancia de este centro a uno cualquiera de estos dos focos. Por tanto, vamos a calcular la distancia que va desde uno de estos focos a el centro. Podríamos hacerlo teniendo en cuenta que como la coordenada y es la misma, ver qué distancia hay de aquí a aquí, ¿vale? Que son 3 unidades. Pero vamos a hacerlo usando la fórmula del cálculo de distancias, que es como habría que hacerlo en el caso general. Entonces, la constante c, a esta le voy a poner para que sea mayúscula, la constante c es la distancia del centro a, por ejemplo, el foco F'. Y esto es la raíz cuadrada de 2 menos menos 1, es decir, 2 más 1 al cuadrado, más 1 menos 1 al cuadrado. Y como podéis ver, esto sale 0. Por tanto, lo que me queda es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que lo voy a escribir, que obviamente es 3, como ya os había anticipado. Bien, pues si ya conozco C, puedo calcular B, porque con A y con C y el teorema de Pitágoras obtenemos el valor de B. Por tanto, como C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, pues entonces, sustituyendo, tenemos que 3 al cuadrado es 5 medios al cuadrado más b al cuadrado. Y de aquí llegamos a que 9 es 25 cuartos más b cuadrado. Despejando, lo que tenemos es que b al cuadrado es 9 menos 25 partido por 4, es decir, 36 partido por 4 menos 25 partido por 4, poniendo a común denominador. 36 menos 25 son 11 entre 4. Y tomando la raíz cuadrada, pues b será la raíz de 11 entre la raíz de 4, que son 2. Pues ya tenemos el valor de b. Y podemos calcular la ecuación de la hipérbola. Además, como podéis observar, no hemos hecho uso de la definición de la hipérbola para calcular la ecuación. Con lo cual, el resultado va a ser mucho más rápido y mucho más agradable. Bien, pues la ecuación es, pues empezamos. X menos la coordenada x del centro. Pues la coordenada x del centro es 2, pues x menos 2 al cuadrado. Partido de a al cuadrado, pues será 25 partido por 4. Menos y menos la coordenada y del centro, pues sería y menos 1 al cuadrado. Entre b cuadrado, sería 11 partido por 4. Y esto será igual a 1. Como podéis ver, los valores de las constantes son fraccionarios, pero aún así son válidos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el tercer y último ejemplo. Nos dice, calcula la ecuación de la hipérbola de la que se sabe que sus vértices son el 2, 0 y el 6, 0. Y su eje focal mide 6 unidades. Entonces, nuevamente, si nos damos cuenta, los dos vértices comparten coordenada y. Eso quiere decir que el eje focal, que también es el eje en el que están los vértices, es horizontal. Porque
conservan la coordenada ahí. Entonces de aquí podemos deducir que es horizontal. Una vez aclarado esto, que la hipérbola es horizontal, vamos a calcular los elementos que necesitamos para construir la ecuación. Por un lado, yo sé que 2a va a ser la distancia entre los dos vértices, porque sé que los dos vértices están a distancia 2a. De uno a otro hay una distancia 2a. Y esto será la raíz cuadrada de, pues, 6 menos 2 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado. Y esto, lo que nos queda es la raíz cuadrada de 6 menos 2, 4 al cuadrado. El otro no lo pongo porque sería más 0. Y esto lo que nos sale es 4. De aquí, si 2a vale 4, pues obviamente la a vale 2. Por otro lado, 2c, que es la distancia entre los dos focos, me dice el enunciado que vale 6. De aquí, despejando, la c vale 3. Y todo concuerda porque la c tiene que ser mayor que la a. Si me saliese la c menor que la a, algo no tenemos bien hecho. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, ahora vamos a calcular cuánto vale b. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sabemos que por el teorema de Pitágoras, c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. De aquí puedo reemplazar la c que vale 3, por tanto esto será 3 al cuadrado, y la a que vale 2 al cuadrado, más b al cuadrado. Esto tenemos 9 igual 4 más b cuadrado. De aquí b cuadrado es 5 y la b es la raíz de 5. Ahora, para completar la ecuación, ya tengo las constantes a y b, que son lo que van en los denominadores, necesito el centro. Pues el centro sé que es el punto medio de los dos vértices. Por tanto, tenemos que el centro es 1/2 de a más b. Y esto lo vamos a hacer sobre la marcha. Será 2 más 6 son 8, entre 2, 4. Y 0 más 0, 0, entre 2, nuevamente 0. Por tanto, ya tengo todos los elementos que necesito. Y son, por un lado, lo que vale la a, por otro, lo que le vale la b, y por otro, lo que vale el centro, que lo tengo aquí. Así que yo puedo construir la ecuación y podemos decir, la ecuación es, pues, x menos 4, que es la coordenada x del centro, al cuadrado entre a cuadrado, es decir, 4, menos y menos 0, que podría poner simplemente y cuadrado, partido por b al cuadrado, que son 5, y esto igual a 1. Ya tengo la ecuación reducida de la hipérbola, que, como podéis observar, la hemos hecho de forma bastante sencilla, sin necesidad de recurrir a artificios de distancias muy complejas ni nada por el estilo. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido cómo se calculan cada uno de los elementos y cómo intervienen y se relacionan entre ellos para calcular todos los ítems o todos los elementos que necesitamos obtener de una hipérbola, o bien, como en este ejemplo y en el anterior, para calcular las ecuaciones de las hipérbolas. Os espero en un siguiente vídeo en el que hablaremos sobre las hipérbolas de eje vertical. ¡Hasta luego!